Bien, vamos a iniciar con este ejercicio. Dice el disco A de 10 libras de metal. Está soportado por la superficie lisa e inclinada y los cordones AB y AC. El disco se localiza en las coordenadas 5,1,4 pies. ¿Cuáles son las tensiones en los cordones? Como notamos, aquí está el disco sostenido por dos cuerdas, además de este plano que está inclinado. Y los ejes coordenados son X, Y y el eje Z por acá. Para empezar, debemos realizar el diagrama de cuerpo libre en el punto donde concurren todas las fuerzas, y evidentemente este es el punto A. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en A, y para ello vamos a colocar un sistema de coordenadas similar al que viene acá, solamente que ahora el origen va a ser el punto A. En ese sistema de coordenadas vamos a colocar todas las fuerzas que participan. Para empezar, el disco lo vamos a reemplazar por un punto, es decir, va a ser representado por una partícula. Acá tenemos entonces la partícula que representa al disco. Las fuerzas que actúan sobre él serían las dos tensiones, el peso hacia abajo y adicional la fuerza normal perpendicular al plano. Empecemos por el peso, que en este caso son 10 libras, e iría hacia abajo, es decir, hacia el eje Y negativo. Por lo tanto, el peso sería este vector, y aquí tendríamos entonces el vector W. En componentes, este vector sería 0i menos 10j 0k libras. Ese sería este vector en componentes. La tensión de cada cuerda la vamos a representar por un vector. Aquí este primer vector que he puesto en el diagrama de cuerpo libre representaría la tensión AC, sería de la cuerda A a C. Para expresar esta tensión en componentes vamos a usar vectores unitarios. Vamos a usar un vector unitario en la dirección AC. Para ello primero obtenemos un vector de desplazamiento del punto A al punto C. A ese le vamos a llamar RAC, y como ya sabemos, para obtener las componentes de un vector entre dos puntos, simplemente tenemos que restar las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Las coordenadas del punto inicial, 5,1,4 pies, eso ya me lo dicen aquí en el enunciado, así que nuestro vector RAC en componente sería 8 menos 5, la componente en X final 8, le restamos la componente inicial en X5. La otra componente sería 4 menos 1, que serían las componentes en el eje Y. Y finalmente las componentes en Z, 0 menos 4. De esta manera ya tenemos entonces nuestro vector RAC en componentes. Evidentemente las unidades son pies. Vamos a realizar las operaciones, y entonces el vector RAC es 3i más 3j menos 4k pies. Dado que no nos interesa este vector, solamente queremos su dirección y sentido, esto es, queremos el vector unitario en esa dirección, vamos a determinar la norma o módulo de este vector unitario, al que le voy a denominar RAC gorrito, sería 3 entre raíz de 34i más 3 entre raíz de 34j más 4 entre raíz de 34k. Particularmente, como no tenemos cantidades exactas, es más cómodo trabajar con cantidades en decimales. Cuando lo hacemos debemos usar al menos 4 decimales para que nuestra respuesta coincida con la del texto. Por lo tanto, nuestro vector en componentes, nuestro vector unitario, 0.5145i más 0.5145j menos 0.686k. Ese sería el vector unitario que va en la dirección AC. Ahora, la tensión evidentemente no es este vector, dado que este vector solamente contiene la dirección y sentido. Para obtener el vector tensión, debemos realizar el producto de la magnitud de la tensión con este vector unitario. Así, la tensión AC en componente sería 0.5145 módulo de TACI más 0.5145 módulo de la tensión AC menos 0.686 módulo de la tensión J. Así tenemos nuestro primer vector tensión en componentes. Para determinar el otro vector, es decir, la tensión AB, vamos a proceder de manera similar. Entonces vamos a colocar
nuestro vector tensión AB y ahora vamos a determinar un vector unitario en dirección de A a B. Para ello, primero determinamos el vector que va del punto A al punto B, RAB. Nuevamente lo vamos a hacer restando coordenadas. Así que ese vector en componentes sería 0 menos 5i más 6 menos 1j y 0 menos 4k. Las unidades de este vector pues obviamente son pies. Ahora vamos a determinar este vector en componentes, que sería menos 5i más 5j menos 4k pies. La magnitud, norma o módulo de este vector es raíz cuadrada de 66 pies. Vector unitario, por lo tanto, sería menos 5 entre raíz de 66i más 5 entre raíz de 66j menos 4 entre raíz de 66k. Nuevamente, como ya hemos dicho previamente, para este tipo de casos es más conveniente trabajar en decimales usando 4 decimales. Así que el vector unitario en la dirección AB es menos 0.6155i más 0.6155j menos 0.4924k. De esta forma ya puedo expresar mi tensión en componentes. Evidentemente la magnitud no la conozco, pero la dirección y sentido estará dada por este vector unitario. Así que la tensión AB sería menos 0.6155 módulo de la tensión AB y más 0.6155 módulo de la tensión ABJ menos 0.4924 módulo de la tensión ABK. Y así tenemos nuestro vector tensión en componentes. Nos falta un vector más, que es la fuerza normal. Dado que el disco se está apoyando en esta superficie, existirá una fuerza normal que, como ya sabemos, deberá ser perpendicular al plano que la contiene. En este caso, aquí hemos trazado el vector normal y para determinar este vector en componentes vamos a hacerlo de dos formas. Para realizarlo de la primera forma, sería conveniente que observáramos este vector desde diferentes ángulos. A continuación les muestro la figura e iré rotando la figura para que se vea cómo se comporta este vector o cómo debemos visualizarlo. Aquí tenemos los vectores del diagrama de cuerpo libre. Observen la tensión AC, la tensión AB y la fuerza normal. De igual manera se nos muestra el vector peso hacia el eje Y negativo. Particularmente nos interesa la fuerza normal. La fuerza normal sería perpendicular al plano. Aquí tenemos el plano donde se encuentra el objeto A. Y notemos que si giramos de esta forma los ejes, de tal forma que únicamente veamos el plano ZY, el vector normal sería este vector que se muestra y que forma evidentemente 90 grados con esta línea que representa el plano inclinado. Entonces, con esto nosotros podríamos trabajar con este triángulo y utilizar ángulos para determinar las componentes del vector normal. Dado que ya hemos visto la figura, ahora vamos a representar ese vector de forma aislada. Aquí he puesto nuevamente el plano y solamente he dejado el eje Y. He colocado una línea paralela al eje X, que sería paralela a esta línea, y voy a colocar una línea que no es paralela al eje Z, sino más bien paralela al plano. Estas dos líneas se encuentran sobre el plano y el vector normal debe formar 90 grados con ambas líneas. Entonces, si dibujamos el vector normal, sería este de acá, y debe formar 90 grados con esta línea que es paralela al eje X, y también debe formar 90 grados con esta otra línea que es paralela al plano. De esa manera debe visualizarse el vector normal. Para determinar este vector en componentes vamos a girar la figura tal y como mostré en la animación anterior y vamos a ver la figura de esta forma. Veríamos la parte triangular que es el plano inclinado. Esta parte sería el plano inclinado. Tendríamos que eso mide 8 pies, este lado mide 2 pies. Estamos hablando de este triángulo en la representación tridimensional. Y tendríamos que esta línea representa justamente la superficie sobre la que se encuentra el disco. Asimismo, el vector normal quedaría de esta forma. Aquí podemos ver claramente que forma 90 grados con esta línea. También para apoyarnos
vamos a colocar el eje Y y el eje Z. Estamos viendo únicamente el plano YZ. Para determinar las componentes del vector normal, será necesario determinar este ángulo que tenemos acá. Para ello vamos a recurrir a un poco de geometría. Primero voy a determinar el ángulo que se encuentra en esta parte de acá. A ese ángulo le vamos a llamar θ. Y de esta figura, θ se determina mediante trigonometría elemental. La tangente de θ sería el lado opuesto, que serían 2 pies, dividido entre el lado adyacente, que serían 8 pies. Entonces, de esta forma tenemos que la tangente de θ es 2 sobre 8. Y aquí podemos sacar la tangente inversa y observamos que el ángulo tiene este valor. Por lo tanto, ya tenemos este ángulo de acá y vamos a colocar su valor, que es de 14.036 grados. Ahora no olvidemos que entre el vector normal y esta línea que representa el plano son 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que tenemos del vector normal hacia el eje Z sería entonces la diferencia de 90 menos el ángulo θ. Por lo tanto, el ángulo es de 75.964 grados, el que tenemos acá. Sin embargo, también tenemos el eje Z y el eje Y que forman 90 grados. Y aquí tenemos 75.964 grados, por lo tanto podemos determinar este ángulo de acá. Y observen que sería exactamente 14.036 grados también. Por lo tanto, este ángulo, que es el que nos interesa, es el ángulo θ que ya hemos determinado previamente. Ahora, para sacar las componentes de este vector, pues simplemente tendríamos una componente sobre el eje Y positivo y una componente hacia el eje Z positivo. Noten que el eje Z positivo en este caso quedó hacia la izquierda. Estas componentes ya se pueden determinar fácilmente. La que tenemos en el eje Y positivo sería la normal, el módulo de la normal por el coseno del ángulo, y la componente en el eje Z sería el módulo de la normal por el seno del ángulo. Así finalmente quedaría de la siguiente forma. La normal es 0, módulo de la normal I, más coseno de θ, módulo de la normal J, más seno de θ, módulo de la normal K. Esas serían las componentes del vector normal. Evidentemente, ya dado que hemos estado usando decimales para los vectores anteriores, podemos simplemente sustituir el valor de θ, y entonces ya la normal en componentes quedaría 0, módulo de la normal en I, más 0.9701, módulo de la normal en J, más 0.2425, módulo de la normal en K. Ese sería el vector normal entonces en componentes. Observen que lo hemos obtenido simplemente rotando la figura y viendo las componentes en el plano YZ. Existe una forma alternativa de obtener el vector normal en componentes y ella es mediante el producto vectorial. Rápidamente aquí les voy a mostrar cómo se haría o cómo llegaríamos al mismo resultado utilizando el producto cruz. Entonces, para ello seleccionamos este punto, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es colocar dos vectores sobre el plano y realizar el producto vectorial. Podría ser cualquier pareja de vectores sobre el plano donde se encuentra el disco. Particularmente yo voy a tomar el vector que va de este punto, cuyas coordenadas ahorita las voy a poner, y voy a trazar un vector hacia el punto A. A ese vector le voy a llamar simplemente el vector A minúsculo. Las coordenadas de este punto serían 0,0,8, dado que estamos en esta parte del plano. Ahora en componentes, para obtener este vector simplemente restamos las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Así que tendríamos que ese vector sería 5 menos 0, 5i, 1 menos 0, 1j, 4 menos 8 menos 4k, 10. Vamos a obtener un segundo vector, cualquier vector que se encuentre sobre este plano. Voy a escoger, por ejemplo, otro punto, este punto de acá, y voy a trazar un vector de ese punto al punto A. Este punto tiene coordenadas 10,0,8. Así, el vector que me lleva de ese punto al punto A, que es el que me interesa, sería el vector B, cuyas componentes serían 5 menos 10 en I, 1 menos 0 en J, 4 menos 8 en K. Vamos a colocar entonces estos dos vectores por acá, de tal manera que coincidan con el punto inicial. Es el punto vector A, el vector B, son estos mismos vectores, pero he hecho coincidir sus orígenes, y queremos un vector perpendicular a ellos dos. Para ello deben formar 90 grados con el vector A y 90 grados con el vector B.
Y sabemos que la forma de obtener este vector es mediante el producto cruz, que recordando la regla de la mano derecha, y aquí muestro la mano derecha, colocamos los dedos de esta forma y entonces el vector A debe coincidir con el vector índice, el vector B debe coincidir con los otros tres dedos y por lo tanto el resultado sería hacia donde apunta el pulgar. Por lo tanto, para obtener el vector que necesitamos es A cruz B. Debemos realizar el producto vectorial de esa forma, dado que nosotros queremos un vector en esta dirección, tal y como apunta el vector N. Por lo tanto, realizamos el producto cruz A cruz B. Ahí yo dejo que ustedes realicen esa operación del producto cruz entre A y B. El resultado es 0i más 40j más 10k pie cuadrado. Observen que las unidades es pie cuadrado, dado que estamos realizando el producto de pie con pie. Ahora, evidentemente este no es el vector normal. Este vector simplemente me sirve para darle dirección y sentido al vector normal. Por lo tanto, vamos a obtener un vector unitario a partir de este que obtenemos. Y como sabemos, el vector unitario sería el vector n que acabamos de terminar sobre el módulo del propio vector n. Si realizamos las operaciones, obtenemos 0i más 0.9701j más 0.2425k. Noten que ahora hemos obtenido un vector unitario y justamente es el que yo necesito para darle dirección y sentido al vector normal. Por lo tanto, el vector normal es módulo de la normal, producto vector unitario que acabamos de obtener. De esta forma, observen que obtenemos exactamente el mismo vector que ya habíamos obtenido utilizando el método anterior, que era mediante ángulos. De esta forma ya tengo los 4 vectores en componentes y ya solamente falta aplicar condiciones de equilibrio. Entonces colocamos en nuestro diagrama de cuerpo libre el vector normal y ya estamos listos. En la última parte del ejercicio es realizar suma de fuerzas en X igual a 0. Por aquí ya he colocado los 4 vectores en componentes y realizamos nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo cual quedaría de esta forma. Eso me lleva a mi primera ecuación, que contiene 3 incógnitas. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, que quedaría de esta forma, y entonces nuevamente obtenemos una ecuación que contiene las 3 incógnitas que buscamos, los módulos de las tensiones más el módulo de la normal. Finalmente la sumatoria de fuerzas en Z quedaría de esta forma. Así, ya lo único que falta para concluir con el ejercicio es resolver nuestro sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver mediante la calculadora y finalmente obtenemos los resultados. Que la tensión AB es 1.54 libras, que el módulo de la tensión AC es 1.85 libras y que el módulo de la normal es 8.35 libras. Particularmente, como el ejercicio pedía calcular únicamente las tensiones de los cordones o de las cuerdas, el resultado final sería este que he marcado ahí. De esta forma resolvemos problemas cuando tengamos equilibrio de la partícula en 3 dimensiones que además intervengan planos inclinados.